Estamos en otra entrevista acá para El Mostrador TV. En esta ocasión vamos a hablar con Elisa Alcaíno. Ella es coordinadora de la Red de Acción Carcelaria. Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Francisca, muchas gracias a ti por invitarme. Oye, Elisa, la idea es que conversemos sobre la realidad de las mujeres en las cárceles, particularmente hoy día ustedes han estado trabajando durante esta pandemia, entregando kits de higiene en varias cárceles del país, en distintas regiones. Ha sido un trabajo bastante arduo por lo que he visto por redes sociales. Y la idea es que podamos ahondar desde esa perspectiva. Ustedes hoy día se están haciendo parte de una realidad que es bien brutal. Para graficar en términos súper básicos, hoy día las mujeres en las cárceles ni siquiera están pudiendo acceder a toalla higiénica. Estamos hablando de cosas básicas, de las cuales hoy día ellas carecen absolutamente. Esto en parte porque se han restringido las visitas por las pandemias y son las familias muchas veces las que le han entregado estos insumos. Pero también hoy día Gendarmería derechamente está dependiendo de la caridad de algunas organizaciones, de las organizaciones de la sociedad civil como ustedes que se están haciendo parte, pero de políticas públicas poco y nada hemos podido ver durante este tiempo, refiriéndose particularmente en el tema de las cárceles y de las cárceles de mujeres, que sabemos que la vulnerabilidad es mucho más brutal que las cárceles de hombres. Entonces, quiero que partamos por ahí, contándonos desde el principio cómo ustedes nacen, cómo decidieron hacerse parte de esto, cómo están funcionando, y luego, durante la conversación, vamos a ir ahondando ya cuestiones más específicas en lo que se refiere a la realidad de las mujeres hoy día privadas de libertad. Así que partamos por eso. Cuéntanos un poco de la red, cómo están funcionando, cuánto tiempo llevan. Perfecto. Bueno, como tú dices, Francisca, hoy día las mujeres privadas de libertad son un grupo súper invisibilizado. De las cosas que trajo la pandemia fue sacar a la luz algunos de los problemas sociales que muchas veces habían estado como marginados y nadie se había hecho cargo, y uno de ellos es la cárcel y principalmente las mujeres privadas de libertad, que como bien dices, sufren muchas vulneraciones y el Estado poco se hace cargo. Eh, Hoy día como Red de Acción Carcelaria estamos trabajando en esa línea, estamos entregando kits de higiene específicamente a las mujeres privadas de libertad. Hace 6 meses ya que las mujeres no pueden recibir visitas de sus familias, y que es la forma en que ellas tienen sus productos básicos como toallas higiénicas, desodorante, jabón, champú y ropa muchas veces, alimentos también. Y las encomiendas también se han reducido también por toda esta crisis, que las familias no quieren salir a dejar las encomiendas, crisis económicas también muchas veces. Entonces, por eso surge un poco la red de acción carcelaria para ayudar a esas mujeres, tanto las que no tienen redes como las que en esta pandemia se han quedado sin ayuda y sin sus artículos básicos. Y bueno, habíamos estado trabajando también hace varios años en cárceles aquí en Santiago, apoyando también en distintas actividades, con distintas fundaciones, pero hoy día nos dimos cuenta que la poca ayuda que llegaba era a Santiago, estaba súper centralizada la ayuda, y en regiones no había nada. Entonces ahí nos empezamos a institucionalizar un poco más como una red para poder ayudar a esas mujeres del sur y del extremo norte del país que están en una situación todavía más vulnerable que las mujeres privadas de libertad aquí en la región metropolitana. Entonces, por eso surge esta red para poder como llegar fuera de Santiago a regiones donde las necesidades son muchísimas, no hay ayuda, no hay, la sociedad civil muchas veces no llega a esos lugares rurales también muchas veces, cárceles chicas. Bueno, tenemos otras líneas estamos armando un piloto de asistencia jurídica y organizándonos también con otras fundaciones que trabajen en materias carcelarias, porque el objetivo es tanto visibilizar a estas personas como ayudarlas aquí en el corto plazo con estas necesidades. ¿Qué es lo que ustedes han podido hablar o conversar con la gente de Gendarmería? Porque para ponernos en contexto, hoy día, por lo que sea, hay tratados internacionales que exigen, por ejemplo, cuestiones súper específicas en relación a que se deben entregar elementos de higiene propios
a las mujeres, propios del género, que son cuestiones muy elementales para vivir con dignidad en el fondo, pero la legislación interna hoy día no está, yo creo que resguardando ni garantizando que esto suceda así. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han podido hablar con Gendarmería al respecto? ¿Cuál es la realidad que ellos están viviendo? Porque básicamente me imagino yo que cuando esto hace falta, las mujeres acuden a ellas directamente para poder también saber cómo pueden obtener, cómo poder, no sé, me imagino yo que contactar a las familias para que les puedan mandar encomienda, cuestiones muy elementales que me imagino que yo ocurren en las dinámicas diarias. Bueno, hoy día hay un evidente abandono por parte del Estado y que eso repercute en Gendarmería, porque muchas veces son los mismos gendarmes los que nos dicen, oye, nosotros no tenemos recursos, tenemos que salir a pedir ayuda a grupos religiosos, a organizaciones de la sociedad civil. Entonces finalmente ahí uno empieza a darse cuenta que el problema viene mucho más de arriba. Finalmente hay un sistema carcelario súper injusto que de alguna forma ha naturalizado esta violación a los derechos humanos y que no se ha hecho cargo de realidades como actualmente la pandemia, que no hay artículos básicos, pero históricamente no se ha hecho cargo. Y eso responde a una línea de que bueno, hay un sistema súper vengativo, punitivo que tenemos, un vacío de política pública que no ha regulado suficientemente, eh, básicamente no existe ni una ley de ejecución penal ni políticas que regule la situación dentro de las cárceles, y esa mirada como súper técnica a un problema tan complejo como es la delincuencia y la reinserción, y finalmente el foco está en la sanción de una ejecución y no en el seguimiento de un caso, en la reinserción de esa persona, y se han dejado como particularidades fuera, como es el caso de las mujeres. Y en la práctica, Gendarmería, como te decía, ha acudido a grupos de la sociedad civil, a grupos religiosos, pero cuando a nosotros nos ha tocado visitar las cárceles, hasta ellos mismos nos dicen, aquí no hay nada, no sabemos qué hacer. O sea, finalmente hay un abandono del Estado importante y que a la primera crisis queda en evidencia que hay todo, o sea, al primer que las mujeres no pueden recibir a sus visitas y las mujeres se quedan sin toalla higiénica. Entonces finalmente es como una realidad súper cruda y que responde como a este engranaje del que estamos hablando, que no solamente de Gendarmería, sino que hay como una marginación histórica que ha repercutido en estas mujeres y que hoy en día, bueno, la realidad es impresionante. Nosotros llegamos con unos kits que son súper básicos y muchas mujeres nos cuentan que ellas hace 3 meses no habían podido conseguir una toalla higiénica, o se forman obviamente problemas dentro de las cárceles, problemas de autoestima y todo lo que conlleva no tener como no sé, un cepillo de dientes o cualquier artículo que es como de primera necesidad para todos, todas. Bueno, además estamos hablando de que al restringir las visitas, me imagino que hay una carencia de contención emocional importante para ella, y se suma todo esto de la falta de insumos básicos de higiene, por lo tanto debe ser bien cruda y debe haber mucha tensión además, o sea, debe multiplicar la tensión al interior de los recintos. ¿Ustedes han podido como interactuar con ellas cuando van a entregar los kits o solamente hablan con Gendarmería? ¿Tienen como ese tipo de relación? Claro, nuestro contacto directo con Gendarmería, con las áreas técnicas de cada centro penal para poder hacer el ingreso, porque como en las cárceles está súper restringido el acceso, igual hemos tenido que contactarnos con ellos para poder como entrar los productos y hacer las sanitizaciones correctas y todo. Y hemos podido conversar con algunas internas y efectivamente es súper como triste la realidad ahí adentro porque nos cuentan que no ven a sus hijos hace más de 6 meses. En algunas cárceles están implementando, por ejemplo, los teléfonos para que puedan hablar con su hijo por videollamada, pero eso tiene un impacto profundo en el autoestima de las mujeres, en las culpas, bueno, toda una serie de consecuencias que aparte de la práctica, no tener como cosas y estar encerrada y ni siquiera como con todo súper restringido, el estrés y la angustia de no saber de la familia, todo, que finalmente es una de las partes más importantes para la reinserción.
Y lo que comentábamos antes también es interesante porque si bien hay como una deficiencia a nivel carcelario en general, no existe una perspectiva de género en el sistema carcelario, lo que hace que las mujeres sean doblemente discriminadas. O sea, ya sufren discriminación por estar privadas de libertad y por una segunda parte por ser mujeres infractoras, y no se les consigue, no sé, por ejemplo, qué pasa con las madres ahí dentro, el hecho de que las pocas cosas que llegan no se toman en cuenta las particularidades de las mujeres. Bueno, tal como estabas mencionando, el tema de la perspectiva de género ausente en las políticas carcelarias hoy día es bastante evidente, con la pandemia se ha evidenciado mucho más. Te comentaba yo antes de comenzar a grabar la entrevista de que hace un tiempo estuve conversando con la profesora Ana María Stuben, donde también hace un análisis bastante crudo respecto a la ausencia absoluta de perspectivas de género para tratar la temática carcelaria de las mujeres, donde hay una reproducción evidente del círculo de la pobreza, porque, por ejemplo, son ellas las que caen presas y por lo tanto los hijos quedan en total desprotección, se empobrecen mucho más, muchas veces no tienen familias para poder hacer procesos de contención al respecto. Entonces, desde esa perspectiva, queda muy en evidencia lo que estamos conversando, desde la perspectiva del acceso a insumos básicos de higiene para ellas también. Entonces es bastante transversal y sistémico este problema, y lo impresionante hoy día es que, claro, tal como mencionaba al principio, la academia está muy atenta a esto, las organizaciones de la sociedad civil también, pero si hablamos de políticas públicas que hagan efectivo un cambio, hoy día eso no lo vemos por ninguna parte, por más que esto se encrudezca aún más con la realidad de la crisis sanitaria. Entonces, ¿cómo han podido ver o reflexionar eso entre ustedes? También pensando en que yo me imagino que están haciendo un trabajo de difusión importante para poder tener ayuda y poder seguir funcionando. ¿Cómo ustedes Claro. comunican esta realidad para poder un poco remecer conciencia y de que se estén realizando aportes para que ustedes puedan seguir ayudando en las cárceles? Claro, bueno, la falta de perspectiva de género en el sistema carcelario es de lo más importante. Es un sistema diseñado por y para hombres que solamente fue replicado para las cárceles de mujeres. Si bien son un 7, un 8% de la población penal total, está en un crecimiento exponencial en las últimas décadas, ha superado incluso el crecimiento experimentado por la población penal masculina, por lo que es una realidad que hay que atender en el corto plazo. Visibilizar la realidad de la población penal femenina ha sido el principal desafío para nosotras en la red, porque, porque dos principales cosas. En primer lugar, las mujeres y los hombres tienen trayectorias delictuales completamente distintas. En Chile, como dice la hermana Nelly, se encarcela la pobreza y muchas veces las mujeres son las que caen más en ese rostro de pobreza. Respecto como a las trayectorias delictuales, lo que nos ha sido como súper complejo poder compartir y visibilizar es que la gran mayoría de las mujeres están privadas de libertad por delitos relacionados con la ley 20.000 de la ley de drogas, y hay un poco, o sea, generalmente son las últimas en el eslabón de la cadena del narcotráfico. Muchas de ellas son burreras, pasan la droga por la frontera y quedan en prisión preventiva por años o con condenas a veces no tan cortas, eh, pero el 60-70% de ellas está por esos delitos, y son mujeres muy, muy, muy pobres, de extrema vulnerabilidad social, súper marginadas, muchas veces sin redes. Entonces también es como preguntarse quiénes son las mujeres privadas de libertad, ponerle cara, como, eh, porque yo creo que es lo más importante para irse acercando a este sistema y empezar a entenderlo. Ahora nosotras con la Red de Acción Carcelaria vamos al norte, como te comentaba, y a Tarapacá y Antofagasta la próxima semana. Y en Tarapacá, por ejemplo, el 25% de las mujeres privadas de libertad son indígenas y el 23% son extranjeras. Muchas de ellas vienen de
extrema vulnerabilidad social, de familias que no tienen muchas redes, indígenas que por 20 lucas pasan algunos gramos de droga y quedan encarceladas por Chile por varios años. Entonces, finalmente, también hay una falta de política pública con perspectiva de género que hace que las mujeres estén sobre representadas en estos delitos. Y por otro lado, aparte de las trayectorias delictuales, es la vivencia, lo que estábamos conversando antes, la vivencia dentro de la privación, la vivencia de la privación de libertad como tal. Y ahí, no sé, el 90% de las mujeres privadas de libertad son madres. ¿Qué pasa con esas madres? No hay una política que específica para esas madres. También lo de las toallas higiénicas, hay como particularidades que no se están tomando en cuenta, y eso es que lo que nosotros tratamos de visibilizar para poder llegar a personas que nos apoyen con estos kits de higiene. Decirle a alguien que una mujer no tiene una toalla higiénica porque el Estado encarcela y luego no se hace cargo de esa persona, también es una forma de sensibilizar, y si finalmente es súper cruda la realidad, deficiencia en los servicios higiénicos. Por ejemplo, en la cárcel ahora que vamos de Antofagasta, el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos salía que las mujeres pasaban entre 18 y 19 horas sin alimentación. Entonces, finalmente, son una serie de, bueno, para qué hablar de la sistemática vulneración de derechos humanos que hay tanto en cárceles de hombres como de mujeres, y y ese panorama sirve un poco, o sea, no sirve, pero visibilizarlo hace un poco que las personas vayan comprendiendo, porque muchas veces casi es un tema ajeno, que a nadie le interesa mucho. O sea, nuestra sociedad prima el populismo penal, y es súper impopular hablar de que esas personas tienen derechos, que esas mujeres tienen derechos más allá de haber cometido una infracción a la ley. Claro, y esa propia impopularidad es la que hoy día les sirve mucho. Claro, Yo me imagino que a los gobiernos en general, de omitir, de esconder, de no hablar, de invisibilizar, para no tener que lidiar con esos costos, ¿cierto? Entonces es bastante triste que esto claro. esté sucediendo y que nadie lo esté viendo, porque básicamente nadie lo quiere ver tampoco. Claro, y también es súper difícil llevar el tema de, oye, necesitamos apoyar a mujeres que vienen de círculos de extrema vulnerabilidad social, de barrios desarticulados, que llegan por alguna u otra razón a cometer una infracción, que muchas veces las mujeres cometen delitos no violentos como respecto a los hombres, entran tarde a sus carreras delictuales. Finalmente, comprender todos esos como patrones para decir, oye, apoyemos a estas mujeres, sirve, visibiliza. Yo creo que el rol de las organizaciones que trabajan en estas materias ha sido súper importante, poner el tema sobre la agenda, pero finalmente si no hay una política pública que se haga cargo de eso va a ser súper complicado. Entonces, hoy día como Red de Acción Carcelaria estamos apoyando a esas mujeres, pero el principal desafío es ir, visibilizar, y que no un privado se tenga que hacer cargo de llevarle un champú o un jabón a una mujer que está privada de libertad. O sea, es como, parece un poco absurdo que por donaciones anónimas tengan que esas mujeres como son como pisos mínimos técnicos que deberían estar garantizados. Oye, Elisa, antes de cerrar, ¿cómo ustedes proyectan su trabajo? Cuéntame un poco de eso. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cuáles son las próximas cárceles que van a visitar? ¿Qué tienen en su planificación? Ahora estamos organizando la entrega de 500 kits de higiene en el norte del país. Vamos a las cárceles a la cárcel de Alto Hospicio, que es como hay un enigma de las cárceles, que hay como 300 mujeres imputadas, y hay una realidad así como súper, súper cruda. Vamos a, bueno, Antofagasta, Tocopilla, y hay como a 6 o 7 cárceles en esas dos regiones, y queremos seguir apoyando, como te comentaba, a lugares donde la ayuda no llega, donde las mujeres muchas veces no tienen redes, y donde como que las necesidades son urgentes. La poca ayuda que llega a las cárceles está en Santiago, está súper centralizada como todos en nuestro país. Entonces también el desafío de la red es salir un poco a ver, a levantar las necesidades. También estamos haciendo un trabajo ahí importante con Gendarmería, que
con las trabajadoras sociales que trabajan ahí, que es ver cuáles son las principales necesidades de las mujeres, ver si hay madres, ver cuáles son las necesidades de esas madres, y en paralelo estamos levantando un piloto de asistencia jurídica para mujeres imputadas, como capacitaciones así estándar, para poder acelerar muchas veces esos procesos. Hay mujeres que llevan años en sus procesos de investigación y están estancadísimos, entonces esto de la pandemia también ha abierto una oportunidad para trabajar en esa línea y también, bueno, juntar recursos, porque nosotros, o sea, también como una oportunidad en cuanto a visibilizar este tema, ya sea la gente que está más alejada del tema como un problema de salud pública, ya que, bueno, así partió como las cárceles como espacios perfectos para la propagación del virus, y luego ir poniendo el tema sobre la mesa de como más de derechos humanos y no tan asistencialista como es en la práctica, pero finalmente son pisos mínimos que hay que cubrir, que nadie se está haciendo cargo. Entonces, ese es un poco el desafío, creo yo, de poner eso sobre la agenda y, y seguir ayudando en el corto plazo mientras las cárceles sigan cerradas y mientras las mujeres no vean a su hijo, no vean a su familia y no reciban también estos artículos. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes si es que la gente quisiese hacer donaciones o involucrarse con el tema? ¿Dónde las pueden encontrar? Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, y por ahí también es donde nosotras mostramos lo que vamos haciendo. La visita a las cárceles, cuántas, hacemos una especie de transparencia dentro de lo posible, para que ahí la gente pueda ver dónde se entregaron sus kits, a dónde fuimos, y también por ahí mismo estamos haciendo el trabajo de visibilizar, subir algunos datos, de información, ya sea de la población penal femenina en general, como propiamente de las cárceles a las que vamos a ir como ese mes en particular. Te agradezco mucho por el tiempo, por la entrevista. Espero que todo siga funcionando bien en lo que respecta a su trabajo y que ojalá los legisladores y los gobernantes estén escuchando esta entrevista para poder tomar carta en el asunto de una vez por todas y que esto no dependa de la caridad, sino que sean políticas públicas efectivas que no sigan reproduciendo ni el círculo de la pobreza ni la violación de derechos humanos en los recintos penitenciarios, que es lo fundamental, me imagino yo, del trabajo que están realizando ustedes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir la experiencia de la Red de Acción Carcelaria. Muchas gracias a ti, Francisca, Que la estés bien, invitación. chao. Chao.